Buenas tardes y buenas noches para quienes están en otras partes. En nombre de los museos del Banco Central, les agradecemos por participar en esta actividad de hoy. Con esta actividad cerramos el ciclo de conferencias enmarcadas en la exhibición temporal de arqueología Emisarias de la Lluvia, Anuros en la época precolombina. Además, es una conferencia que pertenece a nuestro ciclo Nuevas Investigaciones, en el que, como ustedes posiblemente saben, damos a conocer resultados de investigaciones que se están dando en diferentes áreas del conocimiento y que por los temas que tratan son relevantes para nuestras exhibiciones. Como posiblemente algunos de ustedes saben que ya nos han acompañado en las otras conferencias de Emisarios de la Lluvia, esta es una exhibición que nos acerca a las representaciones de los anuros y a la importancia que tuvieron para los pueblos precolombinos desde una perspectiva interdisciplinar, porque combina información tomada de la arqueología, de la biología y de la antropología. Pero Emisarias de la Lluvia no solamente nos habla de los anuros, sino que de una manera mucho más amplia menciona la naturaleza como uno de los fundamentos cosmogónicos que fueron más importantes para los antiguos pobladores de estos territorios. Y dentro de esa naturaleza, los animales fueron un referente también fundamental desde esa visión animista que ellos tenían del mundo. Y esta cosmovisión, ¿verdad?, es compartida y la encontramos presente no solo en el territorio que hoy conocemos como Costa Rica, sino también en el continente americano y en el mundo. Es común a esos pueblos originarios y al mismo tiempo es muy diversa. Y por eso el día de hoy queremos, bueno, ir más allá de nuestras fronteras para llegar a Palenque, Chiapas, y para conocer la relación que tuvieron los pueblos precolombinos de ese territorio con la naturaleza y las conexiones que se mantienen hasta el presente en sus cosmovisiones y en los usos del paisaje que hacen las comunidades indígenas actuales. Esta es una información que en el contexto de nuestra exhibición Emisarias de la Lluvia resulta obviamente pertinente y enriquecedora. Y bueno, les cuento que nuestro invitado de hoy es el doctor Carlos Miguel Varela. Carlos es licenciado en arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es maestro en estudios mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctor en estudios mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus principales líneas de investigación se centran en el paisaje maya antiguo, la etnozoología, la relación de los mayas con su entorno y el uso de los animales tanto en el pasado como en el presente. Actualmente es colaborador del proyecto arqueológico Palenque del Instituto Nacional de Antropología e Historia y del proyecto regional Palenque del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Es decir, que tenemos un invitado de lujo, como todas las personas que nos han acompañado a lo largo de estas conferencias de Emisarios de la Lluvia. Muchas gracias, Carlos, bienvenido y le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Claudia, a ustedes por esta invitación que venimos trabajando ya desde hace unos meses y la verdad es que me da mucha emoción, mucha alegría estar aquí con ustedes y que me hayan invitado y sobre todo pues traspasar fronteras, ¿no? Y compartir un poco de lo que estamos haciendo acá y como platicábamos hace rato, pues también más adelante poder inclusive hacer algún intercambio, ¿no? entre ustedes y nosotros para seguir haciendo estos lazos de investigación que pues son importantes. Bueno, voy a compartir pantalla. Bueno, esta plática habla sobre una investigación que he estado haciendo en la región de Palenque, Chiapas, México, desde hace poco más de 10 años. Y tiene que ver específicamente con el paisaje y la relación que los pobladores de este antiguo asentamiento maya hicieron con su entorno, principalmente con las poblaciones animales. Nos vamos a sentar en esta plática en lo paisajístico y en lo ecológico. Sabemos que la zooarqueología pues, nos permite también abordar otras herramientas, pero
pues bueno, sería una plática muy larga porque hay muchísimas cosas a nivel simbólico, uso trabajado, etc. Entonces, para esta plática nos vamos a enfocar en estos aspectos que les acabo de mencionar. Palenque es una de las ciudades de las tierras bajas mayas más importantes del periodo clásico. Fue descubierta a finales del siglo XVIII y desde entonces pues desató una gran admiración y asombro por varios exploradores que pasaron por el sitio a lo largo del siglo XIX. Posteriormente, a finales de este mismo siglo, comienzan lo que nosotros llamamos las investigaciones científicas serias en el sitio, con la llegada del inglés Alfred Mostert. Esta fotografía es justamente de finales del siglo XIX y pues nos deja ver la majestuosidad y la espesura de esta selva que rodea el asentamiento. Palenque se ubica en el área maya. El área maya es un territorio que encontramos que se distribuye en el sur, sureste de México, específicamente en los estados de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y los países de Guatemala, Belice y unas partes de Honduras y de El Salvador. Este territorio se distingue, obviamente, por las características culturales propias de la cultura maya, y uno de ellos pues tiene que ver con que que son parte de una familia lingüística. Palenque se ubica en lo que son las tierras bajas noroccidentales. Tenemos las tierras bajas del norte, después tenemos las tierras bajas del sur, las tierras bajas noroccidentales y las tierras altas de este lado. Perdón, en ese territorio, Palenque se ubica justamente en un área donde dos regiones fisiográficas hacen contacto, ¿no? Por un lado, la sierra norte de Chiapas, que es esta que vemos aquí, y las planicies aluviales o los llanos y pantanos tabasqueños. Esta característica pues permite que la ciudad haya sido edificada en lo que podemos considerar como un ecotono, pues justamente tenemos por un lado esta planicie aluvial inundable, la Sierra Norte, que se caracteriza por macizos montañosos donde abundan las dolomías, y por tanto le propició a sus habitantes pues tener acceso a esta variedad de recursos, tanto de los pantanos y ríos como de la selva alta y arroyos que se ubican en la sierra. En esta imagen vemos aquí el palacio, uno de los edificios más emblemáticos del sitio, que es donde se piensa que residía la élite y ejercía el poder político, ¿no? Por este lado tenemos el Grupo de las Cruces, que es un espacio ceremonial, y otros espacios ceremoniales como son los templos que forman parte del Grupo Norte, y el juego de pelota que se alcanza a apreciar por aquí. Se encuentra asentada en lo que son los límites entre dos regiones fisiográficas, y esta imagen que vemos aquí pues nos deja ver precisamente de lo que estamos hablando. Estos árboles de aquí se llaman tintales o palo de Campeche, también se le llama, y se distribuyen principalmente en zonas con suelos saturados de agua, ¿no? Es decir, zonas inundables, y pues atrás vemos al sitio, este es el Templo de la Cruz, enmarcado en esta exuberante selva alta de la sierra. El sitio fue construido en 3 terrazas que se distribuyen principalmente en una dirección este-oeste, y una de estas grandes terrazas modificadas por los palencanos es esta, donde vemos el área cívico-ceremonial, el Templo de las Inscripciones, que guarda los restos del gobernante más importante de Palenque, de Quilich Canapacal,
y el palacio, ¿no? Esta es otra perspectiva del mismo. La ciudad cuenta con una extensión aproximada de 2.2 kilómetros cuadrados, con 1.500 edificios detectados, y se estima que durante la época de apogeo, Palenque pudo albergar entre 6.000 y 8.000 habitantes, los cuales se distribuían en 32 grupos domésticos. El área cívico-ceremonial sería esta que está aquí. Aquí vemos de nuevo cuenta el palacio, y después hacia los costados y distribuidos entre arroyos, y algunos terrenos los más habitables posibles, grupos habitacionales. Las características significativas de Palenque, pues es, además de alcanzar una perfección, digamos, a nivel arquitectónico de sus bóvedas y de la gran calidad constructiva de sus edificios, pues es también pues la belleza de este tipo de piezas que se logró en tableros tallados en piedra, modelados en estuco, lo cual nos habla de la presencia de grandes artistas y artesanos que vivían en esta ciudad y que justamente nos narran escenas de la vida cortesana o eventos importantes que sucedieron en la ciudad. En esta imagen vemos el tablero del trono del templo 21, en donde se representa a Kinich-Hanap Pakal, ya fallecido, estamos hablando del 736, si mal no me equivoco, después de Cristo. A su lado está Akal-Monap, quien sería su nieto, y el hijo de este, ¿no? Upakal. Ellos están realizando un rito de autosacrificio, y el hecho de que Pakal esté presente, aunque ya haya fallecido, pues es una forma de rememorar a este ancestro importante, pero que sigue activo y sigue participando en estas ceremonias, y les da también legitimidad a sus sucesores. Bueno, ahora vamos al tema de los animalitos. La zooarqueología se dedica básicamente a estudiar las especies animales con las cuales interactuaron las poblaciones humanas del pasado. ¿Cómo hacemos esto? A través de la recuperación de los restos que encontramos en basureros, en rellenos, en depósitos rituales, etc. Una primera parte está encaminada a identificar el tipo de elemento, es decir, el tipo de hueso, y posteriormente a qué especie perteneció. Muchas veces, debido a lo fragmentado del material, es difícil asignarle una categoría taxonómica, por lo que a veces se quedan únicamente a nivel de género o de familia. Pero cuando logramos darle una categoría, pues una categoría a nivel de especie, pues esto nos brinda pistas importantes sobre las condiciones del entorno del pasado, ya que las especies animales que hallamos en estos depósitos son usualmente las que se encontraban en contacto directo con las poblaciones humanas. Una parte que es relevante para realizar esta tarea, pues tiene que ver con la excavación y la intervención de los contextos arqueológicos. Desde la zooarqueología estamos empujando a que cada vez existan más especialistas de fauna participando en los proyectos arqueológicos, porque anteriormente, si bien esta postura ha ido cambiando con el tiempo, pues los restos animales, digamos que no se les daba la atención adecuada que merecen, ¿no? Eran únicamente listados taxonómicos a los finales de los reportes arqueológicos. Ahora sabemos que los animales, pues, además de que nos brindan información respecto a la subsistencia y a la alimentación, pues también sabemos que nos dan información relevante sobre el paleopaisaje, nos hablan sobre marcadores de identidad, como marcadores de estatus. Tenemos la industria de hueso trabajado por otro, todos los aspectos simbólicos, en fin.
la información que nos brindan los animales es sumamente relevante y nos ayudan a entender muy bien a la población humana. En este caso, las imágenes que estamos viendo aquí provienen de un basurero, de un grupo habitacional, del grupo 4, en donde encontramos una gran cantidad de restos que eran consumidos por sus habitantes y que eran desechados en la parte posterior de lo que sabemos ser una cocina. Aquí vemos moluscos, o jutes o xotes, como se les llama aquí en la región de Palenque, y un perro que también presentaba marcas de cocción. Otra parte que es relevante en la zooarqueología, pues es poseer unos métodos de recuperación en campo adecuados que nos permitan poseer un amplio espectro de las poblaciones animales que estaban aprovechando. Esto es relevante porque muchas veces las especies que podemos encontrar son tan pequeñas que a través de las técnicas manuales de excavación no las podemos ver. Entonces, si usamos técnicas como el cernido con agua en mallas de 1/8 de pulgada o la flotación, pues los resultados son sumamente más enriquecedores. E inclusive, todas las excavaciones que hemos estado haciendo, no solo en contextos domésticos, sino también en contextos ceremoniales, en el palacio, principalmente depósitos rituales, como el que vemos en estas imágenes, aparece muchísimo carbón y muchas especies pequeñas, principalmente peces. Aquí, por ejemplo, vemos un pequeño hueso de ave que, si se fijan, el tamaño es muy pequeño, ¿no? Pero que es importante también conocer. Bueno, la zooarqueología Palenque, digamos que podría inaugurarse oficialmente con la llegada al sitio del Proyecto Arqueológico Palenque, quien realiza una serie de investigaciones en contextos domésticos y político-administrativos. Posteriormente se hacen otros análisis de fauna recuperada en el palacio y pues más actualmente nosotros hemos también nos hemos interesado por este campo y hemos también sumado más datos a la investigación que se ha hecho en conjuntos domésticos y en político-administrativos. Como les comentaba, una parte importante también proviene de los basureros, en donde pues se recupera la vida cotidiana de los habitantes de una ciudad. En esta imagen podemos ver todas las especies animales registradas o reportadas para Palenque y podemos ver que desde un inicio tenemos diferentes ecosistemas, ¿no? Es decir, animales especialistas que les gusta vivir en el bosque. Me refiero a especialistas porque son animales que no les gusta vivir en otros espacios más que bajo la seguridad de la selva, porque aquí encuentran protección y encuentran alimento. Pero existen otros animales que viven en la vegetación secundaria. Es decir, que les gusta vivir cerca de donde existe perturbación humana. La perturbación humana básicamente tiene que ver con la siembra. Cuando se desmonta una parcela o un pedazo de terreno para sembrar, quedan espacios abiertos y estos espacios abiertos son atractivos para muchos animales porque también ahí encuentran alimento y muchos de estos llegan a moverse posteriormente a la milpa porque como lo vamos a ver, la milpa pues posee una gran cantidad de cultivos que para ellos son sumamente atractivos, aunque para los campesinos llegan a ser plagas. Y bueno, también tenemos una parte muy importante de los animales relacionados con cuerpos de agua. Al aplicar un índice de fidelidad es un porcentaje estimado de lo que un animal pasa en un ecosistema y se multiplica por el número de restos que hemos encontrado en las excavaciones, lo sumamos y nos dan un aproximado de el mayor porcentaje de animales que eran aprovechados de cierto ecosistema.
Para Palenque observamos la presencia de muchísimos animales acuáticos, principalmente provenientes de pantanos, orillas de ríos y riberinos y lacustres. Esto pues no es de extrañarnos porque, como les comentaba al inicio de esta presentación, Palenque se encuentra frente a una gran planicie aluvial plagada de cuerpos de agua dulce y por tanto de recursos pesqueros. Pero también una parte interesante es que hay animales especialistas de bosque, de vegetación secundaria, de milpa y residencial. El único animal residencial que tenemos registrado para Palenque es el perro doméstico, que ahora con los nuevos estudios que hemos estado haciendo en los grupos habitacionales, pensamos que los estaban criando específicamente para comerlos. Y bueno, esta otra parte que es interesante, que vamos a hablar ahorita, es la relación que tienen que ver con los animales que les gusta entrar a la milpa y a la vegetación secundaria. Esto desde el punto de vista zooarqueológico. Al mismo tiempo, además de estudiar los huesos animales e identificar las especies y conocer sus hábitos de los animales para conocer en dónde estaban viviendo, pues desde 2011 hemos estado haciendo un estudio etnozoológico, etnográfico, en diferentes poblaciones indígenas de la región de Palenque, para conocer la relación que estos pueblos tienen con su paisaje y con su entorno. Y una de las conclusiones a las que hemos llegado es que la forma de subsistir de estas poblaciones es muy diferente a la que tienen pues las poblaciones mestizas de la región, y podríamos decir que tienen una concepción de la naturaleza diferente, que no nada más se aprecia a nivel de aprovechamiento, sino también en su cosmovisión. Parte de este recorrido pues ha sido registrar precisamente estas diferentes unidades de paisaje que se encuentran alrededor de estas poblaciones y que se expresa también en su lengua. Por ejemplo, Cholel es una forma de llamar a la milpa. Para poner en contexto, la milpa maya generalmente es el lugar donde se siembra una gran variedad de alimento, principalmente maíz, frijol, calabaza, diferentes variedades de chile, tubérculos y también árboles frutales. Lo interesante de la milpa o del sistema de la milpa es que de alguna forma imita la estructura de la selva a través de la variedad de plantas y la dispersión de los cultivos. Asegura al menos la supervivencia de algunas variedades en caso de ataque de plagas o de enfermedades, ¿no? Y esto es muy interesante porque la milpa tiene los frutos casi a nivel de suelo, algo que ocurre en el bosque cuando los alimentos caen del dosel. Y esto resulta atractivo para muchas especies animales, ya que aquí encuentran alimento. Y bueno, regresando al aspecto lingüístico, vemos que ellos denominan a la milpa cholel, pero la vegetación secundaria, es decir, esta que tiene aquí un año de haberse trabajado, pero que ya se abandonó, se llama acahual o gumlel, y una vegetación secundaria que ya lleva muchos años abandonada o muchos años sin trabajo se le llama ñoshi gumlel. Entonces, es interesante que estas diferentes unidades del paisaje también están presentes en la lengua y nos hablan de un conocimiento especializado sobre el paisaje. Esto es relevante porque ellos saben qué tipo de animales viven en cada uno de estos ecosistemas y cómo cazarlos. En esta, pues vemos con mayor perspectiva, desde una visión un poco más amplia, estas diferentes unidades. Vemos por aquí una milpa, por acá vemos un majahual, que se trata específicamente de vegetación secundaria, árboles de crecimiento rápido, en este caso majahua, y por este lado vemos una selva o un bosque, ¿no? Como les comentaba, estas tres unidades de paisaje se encuentran
alrededor de todas estas poblaciones indígenas, algo que no es muy común ver en las poblaciones mestizas, donde únicamente vemos pastizales. Aquí, mediante este sistema de rotación del terreno, en donde se van dejando descansar la tierra para que se recupere, pero al mismo tiempo se van sembrando árboles que son útiles para ellos, a la larga se generan estos grandes bosques. Y como hemos señalado en otras presentaciones con mis colegas Ana Belfort, Felipe Trabanino, pues se trata de un conocimiento milenario que se puede remontar a hace 8,000 años, en los que los mayas fueron experimentando en un entorno selvático tropical hasta nuestros días. Y los mayas actuales serían herederos de este conocimiento. Y bueno, ya que les hablé sobre todo esto, pues una parte del trabajo etnozoológico fue también registrar cuáles son los alimentos y cuáles son los tipos de animales que están comiendo en estos espacios, ¿no? Y este es un listado de algunos de los animales más importantes que penetran en la milpa. Como pueden ver, existe una gran variedad y algunos animales son muy especialistas. Pues los campesinos los ubican perfectamente bien. Y en consecuencia, pues se preparan porque pues muchos de estos pueden acabar con los cultivos. Sin embargo, como se ha propuesto para otras áreas en la región maya, muchos campesinos suelen destinar o saben que van a perder una parte de su cosecha a causa de estas plagas animales, pero a cambio van a obtener proteína animal. Esto ha llegado a plantear a que es posible que exista una relación entre el comportamiento de ciertos animales y los espacios de cultivo, específicamente con el venado cola blanca que abunda en estos lugares. ¿Cómo llevan a cabo la cacería? Pues principalmente hacen trampas. Esta es una trampa para Tusa en Chulután, Chemash, Yucatán. Es una trampa que se hace con los elementos que encuentran en donde van a atrapar al animal. Se espían los comederos, es decir, se busca los lugares en donde los animales han estado caminando o han estado comiendo. Se trepa en árboles con hamacas y se espera ahí para poder abatirlos, principalmente con escopetas, o se crean estos pequeños bancos o tapescos para cazar, en este caso, tepezcuintles, ¿no? Una de las cuestiones muy importantes para realizar esta cacería es el conocimiento sobre el comportamiento del animal, y eso te va a decir a qué distancia sentarte, si muy cerca o un poquito más lejos. En este caso, la cacería era una cacería de venado, y en este caso la cacería de un tepezcuintle, que es un roedor muy pequeño. Este conocimiento es relevante porque pues ellos saben específicamente dónde van a estar estos animales, conocen sus hábitos de movilidad, no nada más de alimentación, sino a qué horas es posible que aparezcan. Y algo muy interesante es que ellos me señalaban que existe una deidad de los animales a la cual hay que pedirles permiso, ¿no? Entonces esto también ya cambia un poco esta concepción de relación entre hombre y naturaleza. Y al mismo tiempo, una cuestión que me pareció sumamente interesante es que evitaban cazar hembras preñadas, van amamantando, para precisamente que los recursos se sigan regenerando. Cosa que hemos estado haciendo también, pues es tratar de entender los patrones culinarios actuales y cómo en los arroyos locales se crecen estos moluscos que se llaman chutes, y también su preparación. Al mismo tiempo, ya que hemos conocido todos estos recursos que se observan aquí
En la sierra, pues es interesante también saber cómo estaban obteniendo los recursos que se encuentran aquí en la planicie, que como vemos en esta imagen, está plagada de cuerpos de agua y áreas inundables. Esto pues ha sido una tarea, la verdad, muy interesante y que he disfrutado mucho, porque pues he tenido la experiencia de no solo de pescar, sino también de fotografiar y ver muchas especies animales, ver la forma en que están obteniendo la pesca, ¿no? Aquí, por ejemplo, eh, están rascando las orillas de los ríos para sacar lombrices y pescar en un arroyo, y estas formas locales de realizar este tipo de pesca, algunas de las cuales pues podemos rastrear como estas nazas y canastos a la época prehispánica, el uso de redes, perdón, como atarraya y chinchorro, que todavía son muy importantes en la actualidad y que encontramos también en el registro arqueológico, y al mismo tiempo pues estas fisgas, arpones y lanzas que se fabrican de manera casera. Otro tipo de técnicas tienen que ver también con líneas y anzuelos que son colocados a lo largo de los ríos, con cebos y que son revisados cada determinado tiempo para ver qué es lo que ha caído. Y bueno, pues esto, como les platicaba, me ha llevado a hacer un recorrido muy interesante sobre los animales que habitan estos espacios y entender un poco también la complejidad de estos ecosistemas y que pues debemos también preservar. Bueno, ¿qué es lo que podemos decir a partir de la zooarqueología y de la etnozoología? Por un lado, los estudios ecológicos nos hablan sobre el comportamiento de los animales y dónde habitan, y por el otro lado registramos el conocimiento tradicional sobre dónde viven los animales, y al conjuntarlo, pues tenemos esta visión un poco más amplia del tipo de paisaje que había alrededor de Palenque hacia el clásico tardío. Uno de estos, pues como hablábamos hace un momento, pues tiene que ver con los espacios forestales o espacios donde existen animales especializados que les gusta vivir únicamente aquí. Estos son unos ejemplos, algunos de los restos arqueológicos y unos dibujos de los animales que habitan en estos espacios. Aquí tenemos un jaguar, un venado cabrito y un tlacuache cuatro ojos. De los animales que les gusta vivir en la milpa y en la vegetación secundaria, pues tenemos al venado cola blanca, al pecarí de collar y al conejo de campo. En el caso del pecarí de collar es interesante porque un pariente suyo, el pecarí de labios blancos, contrario a este, prefiere vivir en grandes extensiones de selva conservada, mientras que el pecarí de collar le gusta moverse entre la milpa y la vegetación secundaria. Esto me lleva a las siguientes unidades paisajísticas que tienen que ver precisamente con todo este paisaje inundable que está frente al sitio de Palenque. A partir de las investigaciones que hemos estado haciendo recientemente, hemos propuesto al menos 4 tipos de ecosistemas que tienen que ver con el agua. Uno son los arroyos de la sierra, de estas elevaciones montañosas en donde el agua va bajando y formando intrincados caminos, cortando la roca caliza, donde los arroyos no rebasan el metro de profundidad, sus aguas son cristalinas, existe mucha oxigenación y permite la presencia de este tipo de animales, como es el caracol de agua dulce, el jute y el cangrejo, ambos que aparecen también en las excavaciones arqueológicas. Otro tiene que ver con los arroyos de la planicie, cuando los arroyos de la sierra bajan, se unen y generan cauces mucho más grandes, más profundos, y se generan otro tipo de sedimentos. Ahí abundan otro tipo de animales que les gusta vivir también en estos espacios, principalmente con asociaciones de plantas acuáticas. De igual forma tenemos los pantanos y lagunas, ecosistemas que si bien no se encuentran
cerca de Palenque, sí están presentes en el registro arqueológico y nos hablan de que los palencanos gustaban también de recibir productos de este ecosistema. Tampoco está tan lejos, estamos hablando de 23 kilómetros aproximadamente. Y bueno, también tenemos los grandes ríos de la región, como es el río Usumacinta, en donde principalmente estas tres especies de animales que vemos aquí, el manatí, el robalo blanco y la tortuga blanca, a pesar de que se mueven y van a otros espacios, prefieren vivir en estos lugares que son más profundos, tienen un poquito más de corriente. Bueno, creo que vamos bien todavía con tiempo, estamos en tiempo ya, para no aburrirlos mucho, ya casi acabo. Vamos a la parte de las consideraciones finales. ¿Qué nos puede decir la etnozoología y la zooarqueología de la caza, ¿no? Específicamente de este ciclo que les platicaba de la milpa y que se ha podido rastrear desde hace aproximadamente unos 8,000 años, en donde hay registros de una horticultura temprana y después obviamente viene todo este proceso de la siembra y de la agricultura. Yo lo que he visto a nivel faunístico es que existen animales especialistas de bosque, animales que les gusta vivir cerca de las poblaciones humanas y que en algunas ocasiones pues generan fronteras que algunos animales sí traspasan y otros no, pero que les permite a los pobladores tener un amplio espectro de aprovechamiento animal. Esto no es únicamente a nivel faunístico, a nivel, digamos, vegetal, existen estudios paleobotánicos en donde se han registrado estas mismas unidades paisajísticas, pero a través, por ejemplo, del carbón. Un colega, Felipe Trabanino, ha estado haciendo estudios en la región y ha encontrado estas mismas unidades de paisaje, pero a través de los restos vegetales. Esto para nosotros es relevante porque nos permite saber que los mayas antiguos y muchas comunidades de mayas modernos pues emplean el paisaje de una forma diferente a la que hacemos nosotros. Esta es la forma típica, podríamos decir mestiza, occidental, de aprovechar el paisaje, en donde se tienen grandes espacios abiertos. Si nos vamos aquí a la región de Palenque, a la región de Tabasco, son muchos pastizales donde abundan pues principalmente ganado vacuno. Pero ¿qué ocurre con las poblaciones mayas? Es una concepción totalmente diferente, en donde van a haber espacios, digamos, limpios, pero va a haber otros en donde la vegetación va a estar creciendo. Esto genera que con el paso del tiempo, algunos manchones de vegetación desaparezcan, pero se pasen a otras partes del terreno. Y esto, al mismo tiempo, pues genera corredores biológicos donde los animales también se van moviendo. Y le permite o le permitió también a los pobladores obtener una gran variedad de recursos, no solo, digamos, domésticos o que se encontraban en contacto directo en la milpa, sino también forestales. Entonces, pues es una forma diferente de ver y de aprovechar la naturaleza. Y bueno, otra cosa interesante que estamos trabajando y es el posible cautiverio de especies animales, manejo de especies animales dentro de la ciudad. En Palenque existen alrededor de 9 arroyos perennes, los cuales fueron modificados para crear canales, estanques e inclusive albercas, como la que vemos aquí, que se piensa tienen que ver con aspectos rituales. Sin embargo, a mí me llama mucho la atención esta alberca que se ubica en el grupo habitacional Picota, porque presenta características que podrían hablarnos de piscicultura. El arroyo Picota
viene del sur hacia el norte, es canalizado en este conducto y posteriormente entra hacia la alberca y sale por el otro lado. Al mismo tiempo, la alberca, o el estanque más bien, fue construido sobre un manantial de agua, lo que permite que tenga agua constantemente, asegurando que cuando baja el nivel del arroyo Picota, se mantenga pues con agua, ¿no? La capacidad del estanque es de 48,000 litros. El agua se mantiene, como está circulando siempre, se mantiene oxigenada y la basura circula a través de estos conductos que permiten la entrada y salida del agua. Cuando yo observé las características de este estanque y lo comparé con las formas tradicionales y también las modernas de producir peces nativos, pues encajaba perfectamente en un estanque para la producción de especies acuáticas, principalmente mojarras. Y a lo que estamos viendo en el registro arqueológico es que están apareciendo muchísimos peces, principalmente mojarras, y nos ha llevado a pensar la posibilidad de que este tipo de prácticas existieran. Esto no es nuevo para Mesoamérica, esto se ha reportado para otros sitios, para Teotihuacán, por ejemplo, está el famoso zoológico de Moctezuma en Tenochtitlan, y además estudios genéticos a otros animales, como a la tortuga blanca, pues han revelado que es la variabilidad genética que existe de la especie a lo largo de la región donde se distribuye, parece que tiene que ver con la influencia humana. Y bueno, como comentarios finales, pongo esta tabla de animales que presentan algún grado de amenaza considerable en la actualidad. Esto es importante porque, por un lado, pues son especies que debemos proteger y que son sumamente relevantes para los ecosistemas locales, pero que son especies que han estado en contacto con las poblaciones humanas desde hace muchísimo tiempo y no habían tenido este grado de amenaza hasta hace apenas unos, podríamos decir, 100 años, ¿no? Entonces, creo que tenemos mucho que aprender también de las prácticas tradicionales y, bueno, tomar en cuenta que son especies pues, milenarias y que debemos asegurar su preservación, pues poseen un valor no nada más biológico importante, sino también cultural en la cosmovisión de estos pueblos mayas indígenas, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por escuchar la plática. Muchas gracias, Carlos, por compartirnos con tanta generosidad los resultados de su investigación. Sin duda, bueno, es muy interesante, nos deja pensando muchas cosas. También podemos hacer enlaces, ¿verdad?, con lo que ha sucedido o los estudios de los pueblos precolombinos en el caso de Costa Rica, ¿verdad?, también, y con las visiones que tienen los pueblos indígenas actuales sobre la naturaleza, que es sumamente importante y que hace falta como mayor visibilidad, ¿verdad? Y no solo para conocerla, sino para también saber de qué manera esas visiones pueden ser parte de nuestra sociedad y de la forma en cómo concebimos muchas cosas en la actualidad. Este, bueno, de contarle que de Facebook tenemos, bueno, varios saludos a todas las personas que nos siguen en Facebook y un comentario de Manuel Castrillo. Dice, maravillosa esta investigación y este estudio de patrimonio arqueológico. Felicitaciones a los museos y al doctor Varela. Muchas gracias, Manuel. Aquí en Zoom voy a darle la primera, para la primera intervención a don Rafael Solano Madrid y quiero contarle a Carlos que don Rafael ha sido uno de nuestros participantes de todas las conferencias de mis áreas de la lluvia, entonces estamos muy felices de que se una también a esta y bienvenido, don Rafael, adelante. Muy buenas noches, muchas gracias por sus apreciaciones. Carlos Varela, son dos preguntas. Básicamente, una,
yo había leído de un lugar, Chiniquijá, Ah, que en la traducción, bueno, que es boca o apertura donde el agua se desaparece, y ahí que ujú, ahí habían hecho algunos hallazgos de huesos de algunas especies. ah, Ok, ¿cuáles serían y si tienes conocimiento de cuáles son esas especies? Y la otra es si en los hallazgos que han logrado encontrar han determinado alguna evolución en algunas de las especies. Me refiero ya. a morfología de las especies. Ujú, ujú, ujú. Sí, Chiniquijá es un sitio que se encuentra aproximadamente a unos 40 kilómetros de aquí de Palenque. Es un sitio que también hemos trabajado y que también hemos estudiado. Entonces sí te puedo decir de primera mano los animales que han estado apareciendo ahí. Principalmente lo que más nos ha salido ahí es venado cola blanca y perro. Son dos de las especies más preponderantes en el sitio. También tenemos restos de tortuga blanca, por ahí hay un resto de tapir, de pescuintle, ¿no? Desafortunadamente el sitio no está completamente excavado, se han excavado algunas estructuras donde la información arqueológica, digamos, no es tan relevante como el juego de pelota. Se han excavado estructuras habitacionales, hasta el momento muy pocas, y un gran depósito que encontramos en el palacio, donde lo que más abunda es el venado cola blanca y donde el animal está representado a través de todas sus partes, lo cual nos habla del control que las élites de este sitio estaban llevando a cabo con este animal en específico. Y, ¿me puede repetir la segunda, si es tan amable? Claro, si en esas investigaciones o recolección de material han determinado alguna evolución en alguna de Ah, las especies. sí, bueno, en tiempo es un espacio de tiempo, digamos, muy corto, pero algo que también es muy interesante y que ha sido planteado es que, a diferencia de Europa o de otras partes del viejo mundo, del viejo continente, perdón, y otras partes, por ejemplo, de Asia, es que aquí no hubo procesos de domesticación tan grandes porque no fue necesario. De los pocos animales domésticos que tenemos en América, bueno, al menos en el área maya, está el perro, están las abejas, está el pato y no se me ha ido otro, si no me acuerdo. Y de ahí en fuera casi todas son especies que sabemos que estaban en contacto directo con ellos, pero se ha propuesto que no fue necesario domesticarlas porque se accedía a ellas de una forma relativamente fácil a través precisamente de atraerlos a la milpa. Una autora que se llama Olga Linares ha propuesto al garden hunting o la cacería en jardines, la cacería en la milpa, como una forma de sustituir a la domesticación. Y por tanto, pues al no mantener en cautiverio tanto a los animales, pues no hemos encontrado, eh, digamos, estas diferencias a nivel osteológico en estos sitios. Muchas gracias, Carlos. Creo que ya se puede dejar de compartir la pantalla. Bueno, Gracias, Carlos. Muy amable. a Ok, usted. tenemos varias preguntas. Voy a leer una de aquí del chat de Eduardo Boza. Buenas tardes, Carlos. Muchas gracias por su charla. Me gustaría saber qué animales están representados en arquitectura en Palenque y qué animales están representados en objetos como vasijas, ocarinas, collares, esculturas en Palenque. Muchas gracias. Bueno, pues hay en arquitectura, tenemos modelados en estuco donde se representan principalmente peces, tenemos cocodrilos también. Hay combinación de animales, por ejemplo está el venado cocodrilo estelar, que es una representación de la banda celeste y tiene que ver con una cuestión eh, mitológica. A nivel de figurillas, por ejemplo, hay venados, hay iguanas, recuerdo que hay muchas iguanas, también hay tortugas,
Por ahí hay una tesis de una chica italiana que se llama Alice Rigatti, donde habla precisamente de todas las figurillas que hay en Palenque y el tipo de animales que se han encontrado. Perros también aparecen representados también muchos perros. Monos también hay. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de aquí de Zoom, de Ana Isabel Acevedo. Ella consulta qué tiempo de rotación tienen entre cultivos de milpa y la reforestación del bosque. Varía en diferentes zonas del área maya, pero principalmente un poco lo que hemos estado viendo es que hay un uso intensivo del terreno por un periodo de tiempo. Pueden ser 5 o 6 años y posteriormente esos terrenos se dejan descansar. De alguna forma se reforestan porque los mayas siembran plantas que les van a ser útiles a largo plazo. Y lo que ocurre es que estos terrenos que han sido puestos a descansar, podríamos llamarlos selvas en crecimiento, porque ahí empiezan a aparecer especies de crecimiento rápido, que son árboles que no rebasan los 5 o 6 metros, y después van siendo sucedidos por especies de crecimiento lento, que ya son las que terminan por conformar selvas altas, ¿no? Principalmente cedros, caobas, ceibas, en fin, una gran variedad de árboles que les toma mucho más tiempo, a veces hasta 40 años, ¿no? Pero, pues, pues ya le tocará al nieto o al hijo aprovechar esos recursos. Muchas gracias. Voy a seguir con algunas consultas y saludos de las personas que están en Facebook. Francisca Salaquet le manda muchas felicitaciones. Doctor Carlos, excelente conferencia. Muchos saludos. También María Itza Castillo Delgado nos saluda desde Cañas, Guanacaste, y dice excelente trabajo y charla y que viva Mesoamérica. Que viva Mesoamérica. Y Manuel Castrillo dice, a nivel de Mesoamérica, ¿qué tanto inciden en los diseños de Palenque a otras culturas menos avanzadas de Centroamérica y el vínculo espiritual, religioso y social de la fauna existente? Híjole, creo que esa es una pregunta un poco que se sale dentro pues digamos, de la charla, pero bueno, al menos no tenemos una evidencia directa de que exista una influencia relevante a nivel de dominación de Palenque. Tenemos registros de guerras, ¿no? Contra otros sitios también, ¿no? Tal vez ahí sí podríamos hablar de influencias, ¿no? O de batallas que llevaron a cabo los palencanos. Con Centroamérica no lo sé. Al parecer, creo que en Copán existe una referencia epigráfica sobre la visita de un personaje de Palenque. Copán se encuentra en Honduras. Y por otro lado, pues, hemos de recordar también que Centroamérica es una especie de corredor biológico por el que entraron muchas especies animales hace muchos años y emigraron hacia este territorio. Y compartimos muchas de esa fauna. No sé si respondí a su pregunta. Esperemos, porque es una consulta de Facebook, tal vez la persona, Manuel, dice algo. Otra consulta aquí en Zoom de Carlos Ramos dice si solo se conocen perros como animales domésticos y si se reconoce alguna raza. Hasta el momento sí, es el único animal doméstico que hemos encontrado, digamos, materialmente, pero no descartamos la existencia de otros. Por ejemplo, podríamos hablar del manejo de las abejas meliponas o de las abejas sin aguijón, que son muy empleadas en la actualidad en toda esta región. Mucha gente en las comunidades suele usar troncos huecos para cultivar miel en la parte trasera de sus casas, y a nivel arqueológico se han encontrado colmenas
hechas de barro, no en Palenque, en un sitio de Guatemala, ahorita se me fue el nombre, pero podríamos pensar que también si existen estas continuidades o estas tradiciones en torno al aprovechamiento del paisaje, que también en época precolombina las abejas pudieron ser otro animal doméstico. A nivel de raza, perros en Palenque, estamos en proceso de esa investigación. El arqueólogo Wenceslao Urbina está realizando una investigación sobre el tipo de perros del sitio de Palenque. Preliminarmente, a través de la investigación, de investigación doctoral, pudimos encontrar una cruza entre un perro pelón y un perro con pelo, debido a las características morfológicas de su dentadura, por lo que pensamos que parece que en Palenque habían o tenían perros pelones, pero estamos tratando todavía de comprobar eso, ¿no? Qué interesante. Y una última consulta, Carlos, con respecto a las comunidades de la actualidad, ¿qué vínculos tienen o no tienen, bueno, cómo se dan con el sitio arqueológico? Bueno, muchas de las comunidades que se encuentran en los alrededores de la zona arqueológica de Palenque están muy relacionados con el sitio porque o venden artesanías aquí o dan visitas guiadas, ¿no? Entonces hay una conexión bastante fuerte en ese sentido a nivel, digamos, económico, ¿no? Pero digamos que al mismo tiempo existe pues esta otra relación que tiene que ver con la naturaleza y la cosmovisión de estos pueblos. Por ejemplo, a mí me han platicado mucho del que le llaman el sombrerudo, que es el dueño de los animales, que vive entre la selva. Y a quien hay que pedirle permiso para ir de cacería, ¿no? O es el que te castiga si tú cazaste de más, ¿no? Y se te aparecen los sueños también. Entonces, eso también ha sido una parte interesante de hablar con ellos en este contexto del sitio y de la selva. Perfecto, muchísimas gracias. Eh, no tenemos más preguntas ni comentarios, ni en Facebook ni en Zoom. Bueno, el último comentario de Manuel Castrillo, una de las personas que había hecho la consulta sobre la influencia de los diseños de Palenque. Nos dice, bueno, gracias doctor, pensaba en la influencia que ciertamente tenía la convivencia con los animales que transitaban tanto sur, norte, sur y sus diferentes cosmologías. Esperamos otra charla en el futuro. Gracias. Gracias. Claro, nosotros también esperamos poder tener más conferencias con Carlos. Muchísimas Encantado. gracias por acompañarnos. Ha sido un gran gusto y también una experiencia muy interesante de poder establecer estas conexiones, ¿verdad? Que no son conexiones de ahora, sino que vienen desde los tiempos precolombinos, ¿verdad? Y es interesante, bueno, ver cómo estos pueblos tienen muchas cosas en común y que hasta el día de hoy, como lo mencionaba, en los pueblos indígenas de la actualidad, vemos unas visiones diferentes sobre la naturaleza, diferentes sobre el uso de los recursos en sus cosmovisiones. Entonces, Carlos, no sé si quiere decir algo para despedirse. Pues agradecerles a ustedes por esta invitación y estamos, digamos, abiertos a la colaboración en cualquier momento. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Antes de que se vayan, les quiero contar que todavía, bueno, la exhibición Emisarias de la Lluvia va a estar abierta hasta el 19 de septiembre. Nos queda una actividad que vamos a estar anunciando en redes, una tercera gira urbana por San José con ojos de ranas y de sapos para que por favor estén atentos y atentas de las inscripciones. Y bueno, nuevamente muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en Facebook y aquí en Zoom.
Y, y gracias de verdad por acompañarnos en el museo y esperamos que visiten también las exhibiciones. Muchas gracias.